Y bueno, amigos, no cabe duda que este medio de transporte que es la bicicleta está siendo muy interesante pues para todos nosotros, y ahora estamos con un colectivo que realmente se encarga de restaurar y darle vida a esas bicicletas que nosotros a veces pensamos que ya no tienen uso, que ya no realmente no tienen una función y que ya están para la basura. Pues no, estamos con este colectivo que se llama Enchúlame la Bici y empezamos por acá. Preséntate, carnalito. Sí, yo soy Bruno Fuentes. Ok. Por acá soy Uriel. Por acá. León Mono Dragón. Héctor Oso. Oigan, pero ¿cómo surgió este colectivo y por qué la necesidad? ¿Quién me puede decir quién es el más veterano de este crew? Ahí. Ahora yo Ok. en este momento yo soy pues es la tercera. Yo soy de la segunda generación. Segunda generación. Ellos son de la tercera generación. El colectivo empieza hace 5 años. Justo fue un proyecto aquí en Mi Verde Morada para restaurar toda la casa, que justo lo que decías es patrimonio del Cultural. INBA y así, ajá. Que estábamos viendo que ustedes hacen la inclusión de sus clientes para que también puedan ellos aprender a arreglar su bicicleta. Sí, mira, bueno, tenemos estas 3 modalidades principales, que una es la gente como cliente viene, pues se me ponchó la llanta, arréglamela. Ok, se la arregla, se le hace el cobro normal, como un taller convencional. La modalidad de usuario, que trabajas tú tu bici y tú mismo lo arreglas con nuestra asesoría, y bueno, nada más le hacemos un cobro por hora, ¿no? Ok. Y la tercera modalidad es la de aprendiz, en donde, bueno, dicen, yo quiero aprender, pero pues no tengo dinero, ¿no? Claro. No tengo efectivo. Dicen, no, pues está bien, vente. Aquí nosotros te damos bicis que nosotros tenemos que arreglar, y ya te vamos diciendo cómo las arreglamos, ¿no? Entonces, El aprendiz, como quien dice, se viene a chalanear, ¿no? sí, y bueno, a todos creo que pasamos por esa etapa, claro. de antes de ser un enchulador, pues sí está la etapa de el chalaneo. Aquí le decimos aprendiz. Ok. Entonces pues es parte fundamental, es prácticamente los que el día de mañana van a tener más responsabilidades, y por qué no, si tienen esa intención de sumarse al taller y ser parte de todo esto, pues que vengan, ¿no? Y Claro. que ¿Realmente todas las bicicletas se pueden restaurar? No todas, pero muchísimas sí. Muchos nos preguntamos qué tan caro puede ser una restauración o una reparación de una bicicleta. Ahora una restauración depende del daño que tenga, o sea, si viene muy oxidada, si ha tenido como daños como esta que tiene golpes. Claro. Pero si está en buenas condiciones, pues no sería como una restauración, sino más un servicio. Nuestra idea aquí es que pues las bicicletas no se dejen de usar, como tú bien decías en un principio. Carnalitos, pues enhorabuena, la verdad es que gran labor la que hacen con las bicicletas, que realmente yo te digo que yo ahí tengo una que decía, Tráetela. sí, yo creo, mira, pues ahí está la de mi abuelito, mira qué cosa tan maravillosa, que ya mi abuelito ya creo que hasta los gusanos se lo comieron, pero bueno, mira, la bicicleta como nueva va a quedar. Claro. Carnalitos, enhorabuena, y pues estaremos muy al pendiente de ustedes. Claro que sí. Cuando gusten, aquí los esperamos, y tráiganos todas sus bicis, que tenemos que rodar y ocupar las calles. Perfecto, muy bien, pues continuamos con más. Y bueno, amigos, seguimos con este programa que tiene que ver con el mundo de las bicicletas, y ahora estamos con Agustín Martínez, el cual es presidente y fundador de Bicitecas, y bueno, estamos aquí en la colonia Roma Sur, en el huerto Roma Verde. Mi querido Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, Chuck, bienvenido aquí al huerto y a nuestro proyecto Casa Biciteca. Oye, un proyecto muy interesante, pero platícanos prácticamente cómo nace esta asociación civil de Bicitecas y por qué la necesidad de... Mira, nació porque nos dimos cuenta que había un problema de contaminación y lo querían resolver hace 20 años, sacando la contaminación a otro valle con un hoyo en el Claro. en el cerro. Entonces dijimos, oye, pero ¿por qué no vamos a la fuente del problema, que es el uso excesivo del coche? Mira, el reglamento que tenemos es de los mejores de América y del mundo, yo pienso. La cosa es que se aplique, que se haga valer. Pero es el mismo reglamento. En el mismo reglamento están los automovilistas, ¿Ok? los ciclistas, los peatones, el transporte de carga, que también Claro. es muy importante. Y entonces invitamos a que todos conozcan sus derechos, sus obligaciones, para tener una mejor convivencia en la ciudad. Oye, Agustín, y bueno, en esta asociación me decías, ¿qué más ofrecen?
Mira, tenemos el paseo nocturno, que es como una especie de escuela para nuevos ciclistas. Y que ya se ha vuelto muy popular aquí en la CDMX. Se ha vuelto toda una institución después de 20 años. Tenemos la Casa Biciteca, que ahora está mudándose a este espacio tan hermoso, Claro, que también les invitamos a que nos ayuden a construir este nuevo sueño que tenemos. claro. Y tenemos un consejo que es el que hace política pública. Analizamos la política, hacemos recomendaciones Ok. y están todos invitados a formar parte de nuestro espacio. Y bueno, realmente creo que ha crecido bastante esto de el uso de la bicicleta. Creo que ha empezado a haber una cultura en torno a la movilidad en la Ciudad de México. Hemos ganado el discurso, hemos avanzado en la cultura. En tiempos de cambio climático, en tiempos en donde las inundaciones, los estragos del clima, Claro. la bici es una gran solución, que es económica, que es accesible y pues que es barata. Es una forma de movernos, de romper con la hegemonía del combustible. Tenemos que luchar porque haya un buen transporte público e integrar la bici y el caminar con estos grandes medios de transporte. Tenemos una gran tradición, somos un pueblo bicicletero a mucho orgullo y eso hay que rescatarlo y pues sí llevarlo con orgullo de que es una propuesta, que es una forma de vida distinta y que, como te decía, puede cambiar la forma en la que vivimos las ciudades. Claro. Oye, Agustín, pues, ¿dónde se puede meter la gente para ver más información acerca de las bicitecas? ¿Cómo no? Mira, estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook como Bicitecas con K, Ok. Casa Biciteca y Paseos Bicitecas. Ahí nos pueden encontrar todas las actividades que estamos realizando y súmense, por favor. Es muy importante la participación de todos, por favor. Agustín, muchísimas gracias. Y bueno, ya lo saben, utilicen la bicicleta. Y bueno, amigos, estamos llegando al final de este programa y estamos en la Puerta de los Leones, aquí en el bosque de Chapultepec. Mi Fer, ¿cómo estás nuevamente? Ya conocimos los talleres de Ecobici y ahora estamos aquí en Biciescuela CDMX. ¿En qué consiste esto? Estamos en la Biciescuela, que es un programa de la Secretaría del Medio Ambiente que busca que la gente aprenda a andar en bici o ser ciclista urbano. Y aquí les damos clases tanto a niños y adultos para que vengan y practiquen y se puedan convertir en ciclistas urbanos en la ciudad. Ok, o sea, la gente puede disfrutar. Este programa no termina, o sea, está vigente todo el año. No termina, está vigente todo el año. Todos los sábados estamos de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Pantitlán, en La Raza, en Chapultepec, en Aragón y en Tlalpan. Y los domingos en el Paseo Dominical Muévete en Bici, en Reforma, La Villa y Zapata, excepto el último domingo de mes. Oye, mi Fer, la verdad es que la pasamos increíble contigo. Aprendimos mucho sobre el uso de la bicicleta y sobre las reglas que se deben de seguir. Pues listo, toda la información que necesiten la pueden encontrar en la página web de la Secretaría del Medio Ambiente, cedema.cdmx.gov.mx o en redes sociales, en Twitter, cedema-cdmx o de cedic-cdmx y en Facebook. Oye, ¿ya nos ganamos nuestra membresía para Ecobici? Pues más bien te invitamos a que sigas rodando y que aquí aprendas en Biciescuela cómo ser un buen ciclista urbano. Muy bien, pues bueno, mi Fer, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros nos despedimos, no sin decirles que nos escriban a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla, que son las de Capital 21 y en las de su servidor. Pónganos todos sus comentarios, sugerencias de qué les pareció el programa. Y bueno, ahora sí los dejamos con mi querido Chavarroc. Chavarroc, también te hace falta agarrar la bicicleta para que bajes esa pancita. Yo te lo recomiendo por salud, ¿verdad? Por salud y por el medio ambiente. Por favor, Chavarroc, ya lo oíste. Vamos contigo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues ahora tenemos una notable banda argentina que ya ha venido a México, que se está ganando un lugar, no se lo ha ganado, eso me da mucho gusto decirlo, porque en Argentina, que me ha tocado verlos, además son una banda estelar de estadios, de grandes conciertos muy conocidos, pero que también tienen la disposición de salir de su país, de buscar otros lugares y encontrar de pronto este acomodo y estas similitudes que se vemos. Pues tenemos aquí a Guasones. Chava, ¿Cómo estás? un gusto verte. ¿Qué guasones son? Maxi y Facundo. Facundo. Bien, y bueno, pues ya llevan varias visitas a nuestro país. Sí, esta es la tercera visita en un año, ¿no? Prácticamente año y un par de meses. Hace 25 años que estamos juntos tocando en Guasones y recién venir el año pasado por primera vez a México. ¿Por qué tanto tiempo? Y bueno, poder venir a tocar un poco de rock and roll acá nos gusta mucho. ¿Qué sientes cuando, como los presentaba, en estadios y de pronto aquí llegan y pueden, aquí sí se pueden presentar en lugares para 300 personas, lo que allá no se puede, ¿no? Pero a dar grandes conciertos como en el Imperial, ¿no? Me encanta, la vez pasada la pasamos bomba, aquí la gente acá estaba, todos nosotros tocando así, como cuando empezamos.
Y está bueno, es renovarnos un poco, no que no todo sea tan fácil y tan rutinario como nos lo es en nuestro país. Entonces, venir acá y tocar ahí entre el humo y el vapor y eso es rock and Y roll. además se divierten bien arriba del escenario. Sí, nos divertimos y aparte es un desafío, ¿no? El público nuevo y bueno, otro país, otra cultura. La verdad que no, ya lo dijimos 40 veces, pero nos hemos llevado una gran sorpresa. Y además están presentando este disco hasta el final. Sí, ya tiene un año y un poquito más y bueno, muy contento con el disco. Es un disco que está prácticamente grabado en vivo, con un formato de banda, 2 guitarras, bajo, batería. Así que bueno, estamos disfrutando mucho del momento de la banda con ese formato, girando con ese formato. Y bueno, y ahora próximos a festejar los 25 años, que va a ser el motivo de los shows próximos de octubre de este año hasta principios del año que viene. Entonces obviamente después de tantos años y tantos discos y tantas horas de estudio, uno se va sintiendo cada vez más cómodo y va agarrando el trajín de las herramientas, cómo se trabaja. Entonces podemos disfrutarlo cada vez más. Pues muchas felicidades, muchas gracias por venir. Chava, siempre gracias a vos, es un gustazo verte. Bueno, y lo que más disfrutan es tocar y nos están regalando un acústico, que creo que casi no hacen, ¿no? Sí, muy poco, creo que allá ni notas hacemos, así que bueno, acá hacemos la nota y tocamos en vivo y lo hacemos con mucho placer. Pues vamos a escucharlos para ver qué nos presentan. Esto fue @21, estamos en Capital 21. Yo soy Chava Rock y recuerden, en Twitter estoy como Chava_Rock y Chava Rock Oficial en todas las demás redes. Abrazo. Hola, somos Guasones, vamos a tocar Espejo Roto acá con Mati y bueno, pueden seguirnos en nuestras redes, Guasones Oficial. Ahí va, se me ocurren muchas cosas. Noches infinitas con sabor a Panic Attack. Noches con gente peligrosa invocando a Satán. Tiki tiki por aquí, tiki tiki por allá. Ah no, cuánta adrenalina. Noches largas sin dormir, de locura extrema. Por las dudas que vuelva a caer y no estés a mi lado. Pero a mí ya no me importa, soy lo que me das. El reflejo de este espejo roto. Cuando te vas, caigo en los infiernos poco a poco. Y una vez más, caigo en los infiernos muy de a poco. Noches increíbles sin principios ni final. Noches con los soldados del distrito ex federal. Tiki tiki por aquí, tiki tiki por allá. Ah no, calle sin salida. Noches largas sin dormir, de locura extrema. Por las dudas de que va a caer y no estés a mi lado. Pero a mí ya no me importa, soy lo que me das. El reflejo de este espejo roto. Cuando te vas, caigo en los infiernos poco a poco. Y una vez más, caigo en los infiernos muy de a poco. Sabemos quiénes somos, qué queremos, dónde vamos. Nada nos puede parar. Y en cuanto el sol nos dé la bienvenida, será otro día más. Sí. Soy lo que me roto. Cuando te vas, yo caigo en los infiernos poco a poco. Y una vez más, caigo en los infiernos
y una vez más, poco a poco. Yeah, my friend.